bueno, feliz un poquito porque creo que la próxima vez que me toque compartir un domingo, ya si no pasa nada, va a ser desde la nave y con algo más de gente. Así que espero entonces poder decir, como voy a decir en esta mañana, aunque claro, aquí no hay tantos voluntarios, que alguien ore por mí antes de compartir. Señor, te damos las gracias en esta mañana, gracias por podernos reunirnos, Señor, aunque sea online. Señor, gracias por hablar en nuestros corazones, por traer palabra de ánimo y esperanza a nuestras vidas. Gracias, Señor, porque eres tú el que habla a cada corazón y te pedimos, Señor, en esta mañana, Señor, por Mariluz, dale paz, Señor, y que ella pueda hablar lo que tú has puesto en su corazón, Señor. Atraviesa, Señor, nuestros corazones con tu palabra, Señor, y ayúdanos a poner la fe en práctica en estos tiempos. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Bueno, Esther oraba sobre ayúdanos a poner la fe en práctica en estos tiempos, ¿no? Y para poder poner la fe en práctica en estos tiempos, hoy tengo que vivir con la fe que tengo y salir aprobado para mañana poder tener un poco de fe más grande, ¿no? Y la fe es creer aquello que no puedes ver, es creer aquello que no puedes tocar, aquello que esperas recibir, en este caso hablamos de la fe, claro, de parte de Dios, aquello que esperamos recibir de parte de Dios, pero sobre todo lo más importante es ser parte de sus planes. Y es como que sí hay una condición, ¿no? En Isaías 26:3, yo voy a leer un versículo que para mí siempre ha sido un versículo importante en mi vida, que dice: tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Y nos habla de que hay una condición para tener paz en nuestra vida en medio de las circunstancias. En Israel en ese momento estaban habiendo circunstancias terribles y Isaías escribe eso. En medio de lo que ocurra, en medio de los vaivenes de la vida, de los problemas, de las situaciones, de que mi vida esté en peligro, puesta por seguir a Cristo, ¿no? En medio de todas esas cosas, dice que Él me va a dar tranquilidad si mi pensamiento quiere seguir adelante con Él, porque lo que conoce de Dios me hace confiar en Él. Y al hacer eso, cada día y en cada momento y en cada situación, es algo que va creciendo. Hoy voy a hablaros de José. José está en el capítulo 11 de Hebreos también como uno de los héroes de la fe, y el versículo 11-22 nos dice algo que José profetizó. Dice: por la fe José al fin de su vida se refirió a la salida de los israelitas de Egipto y dio instrucciones acerca de sus restos mortales. Él, igual que su bisabuelo Abraham, vio algo respecto al pueblo. Abraham vio que se iba a hacer una nación grande, que iban a ir a Egipto, que iban a estar allí durante 400 años, y José pudo ver que cuando él muriese llegaría un momento en el que Dios iba a visitarlos y iba a volver a sacarlos de Egipto. Pero para llegar a Egipto ocurrió algo. No es que aparecieron ahí un día, no hicieron como Abraham, que se fueron sin contar con Dios. Aquí empieza con la vida de José. La vida de José era hijo de Jacob, un hijo deseado de una esposa a la que amaba, hijo predilecto, que eso no suele ser muy bueno, y que al resto de sus hermanos eso no les hacía ninguna gracia, ver cómo su padre lo distinguía en todo. Es más, le dio unas vestiduras especiales, de colores, que era como decir que él era el primogénito, porque a los primogénitos los vestían de forma especial en aquellos tiempos, como que él iba a ser el heredero, y él era uno de los hermanos pequeños. Sus hermanos le tenían mucha envidia porque además José tenía una relación con Dios y Dios le hablaba a través de sueños, y varios de esos sueños que tuvo hablaban de que ellos iban a terminar inclinándose ante él, lo mismo que el padre, y eso molestaba a los hermanos porque pensaban que él era orgulloso y que se creía más que ellos. Incluso a Jacob le molestó, aunque guardaba todo eso en su corazón.
pero su padre no supo manejar esa situación. José era joven y no sabía manejar, tal vez no se lo tenía que haber dicho a sus hermanos, o tal vez sí, eso tenían que recordarlo ellos, pero la historia de José transcurre porque los celos de los hermanos los llevan a querer deshacerse de José. Hay algunos que dicen, vamos a matarlo, esto no puede seguir así. Vamos a matarlo, lo sacamos de nuestra vida y ya no lo vemos más y nuestro Padre nos querrá también a nosotros. Pero hay algún hermano que se levanta y dice que no, sabe que su padre iba a sufrir mucho por esa situación. Además, él dice, es nuestro hermano, no podemos hacer eso. Y finalmente acuerdan venderlo como esclavo a unos mercaderes que pasaban por allí y se lo llevaron hacia Egipto. Imaginaros a José. José tenía unos 17 años y poneros en su lugar. Sus hermanos, la familia en la que él confiaba que lo iba a cuidar, que lo iba a proteger, como tenían que ser los hermanos y el padre. El padre no sabía nada, pero los hermanos sí. Quieren matarlo, quieren acabar con él y quieren, finalmente lo venden y se deshacen de él. Piensan, morirá y no lo volveremos a ver nunca más, nunca más. Es una situación dolorosa por la decepción con la que te encuentras en primer lugar, cómo te defrauda la gente a la que quieres, pero además el dolor de ver que no te quieren y que solo quieren hacerte daño. Eso es muy doloroso para un joven, pero aún así eso no hizo que José se apartara de Dios. José era esa persona que su pensamiento perseveraba en Dios, en la relación con él. Y podemos verlo porque cuando él llega a Egipto y lo compra Potifar, que era un funcionario alto de Faraón, lo lleva a su casa y viendo las cualidades que José tenía, lo pone prácticamente de segundo en su casa, era el que lo manejaba todo, porque José, Dios lo usaba y hacía que todo lo que él tocaba prosperase. Pero entra en juego la mujer de Potifar, que se encapricha de José y quería tener relaciones con él. Como no lo consiguió, acusó a José de que era él el que quería tener relaciones con ella y finalmente José termina en la cárcel. Otro varapalo más para José. Sus hermanos lo traicionan, lo quieren matar y ahora cuando encuentra que tiene un amo que lo aprecia porque ve que José es distinto, su mujer se mete por medio y termina en la cárcel con una mentira, termina allí. Pero eso tampoco hizo que José dejase de perseverar en Dios. ¿Por qué lo sabemos? Por los acontecimientos que vienen. Habían otros funcionarios del rey ahí que habían tenido unos sueños y estaban presos y él les interpreta los sueños y les dice lo que va a pasar. Pero no era él. Nosotros sabemos que era Dios a través de José hablando. Y eso solo ocurría porque José seguía teniendo su relación con Dios. Aún así, uno de ellos murió, como dijo José, el otro salió, pero se olvidó de él. Y pasaron los años y José en la cárcel pronto empezó a ayudar a los demás y tenía como un cargo dentro de los presos y estaba manejando aquello porque él era usado por Dios en cualquier circunstancia. José no se apartaba de Dios. Llega un momento en que Faraón tiene un sueño y no sabía, nadie podía interpretar realmente el sueño y aquel funcionario que había salido se acordó de que en la cárcel José había interpretado el sueño. Bueno, la historia transcurre que José sale de la cárcel, le interpreta el sueño a Faraón, pero no solo interpreta el sueño, sino le dice lo que hay que hacer. Tanto es así que Faraón se da cuenta de que José es la única persona que puede llevar a cabo esa tarea. La tarea era que iba a venir riqueza durante unos años, pero luego iba a venir un hambre a toda la tierra. Y Egipto podía convertirse en el granero o en el supermercado del mundo. Todo el mundo vendría a comprar ahí alimento porque aunque tuviesen dinero no iban a tener alimento. Y vendrían a comprar y eso haría a Egipto aún más rico. Y José
fue el que llevó a cabo todo eso. Faraón le dio su anillo, le dio ropa, lo vistió de egipcio y lo hizo el segundo. Después de Faraón, José era la persona más importante. Y así iban transcurriendo los años y José era bendecido porque él seguía teniendo una relación con Dios, que no se había desanimado por las circunstancias, que no se había hundido, que no se había resentido contra Dios. Por doloroso que fue todo lo que vivió, él seguía confiando en Dios. Llegó un momento en que sus propios hermanos, los que lo habían vendido, fueron a Egipto para comprar alimento. Y cuando él los vio, volvió a revivir todo lo que había vivido con ellos, lo que le habían hecho. Así que después de varias situaciones con ellos, de varias tretas, de varias todo, hace que traigan a su hermano el pequeño, a Benjamín, que era hermano de José de madre, y él quería verlo. Negocia con ellos de tal forma que tenían que dejar a Benjamín para que él pudiera confiar en ellos. Estos ya tenían miedo de perder también a Benjamín, porque estaban arrepentidos de lo que habían hecho con José, aun cuando no tenían la oportunidad de decírselo. Estaban arrepentidos, pero José quería saber si podía confiar en sus hermanos y les prepara una treta a Benjamín. Hace como que Benjamín había robado algo que no había robado y dice que lo va a dejar preso y va a dejar que todos se vayan. Y ahí es cuando los hermanos hablan y dicen que no. Uno de ellos se ofrece a quedarse él, dice que su padre no lo aguantaría, que ya había perdido un hijo, que no iba a poder ser, que perdiese a otro. Y ya en todo ese dolor, José reaccionó. Reaccionó ante ellos y les dijo quién era. Soy vuestro hermano, soy José. Imaginaros esa escena, los hermanos de José y José con todo lo que habían pasado, el remordimiento de años en algunos, pensando lo que le habían hecho a su hermano, el dolor de José durante tantos años y que cuando volvió a ver a sus hermanos, él pensó que no eran dignos, por eso no les dijo que era José. Él no había podido perdonar lo que le habían hecho. En esos días, en esas semanas en que transcurre todo eso, en que van a buscar a Benjamín, José está peleando con su dolor. Está peleando con su dolor. El encuentro con Benjamín, sin decirle quién es, para él es doloroso. En varias ocasiones sale de la presencia de sus hermanos para llorar. Pero finalmente, cuando ya no aguanta más, después de escuchar a uno de sus hermanos que estaba dispuesto a quedarse preso, pero que Benjamín fuera libre, José les dice quién es. Y cuando los dice quién es, les dice, pero no temáis. No me enviasteis vosotros aquí, sino que Dios me envió delante de vosotros. Eso no era así. Ellos lo habían querido matar y lo habían vendido. Pero José, al perdonarlos y darse cuenta de toda la situación que había en el mundo y que en ese momento la única esperanza para que su familia no muriera y pudiera ir adelante y se pudiera cumplir también la promesa de Dios sobre Abraham de que se iban a hacer fuerte en otro lugar, se iban a hacer nación y que iban a estar ahí durante 400 años, sabía que era él. José entendió que Dios había permitido que sus hermanos hicieran esas cosas feas para que él pudiera llegar a Egipto y pudiera ocupar el lugar que ocupó. Toda su familia fue a Egipto, incluido su padre, y les dio tierra, les dio de todo. Pero José sabía que no podían quedarse allí siempre. Eso entendía que esto no formaba parte de la tierra prometida. La tierra prometida era Canaán y ellos debían de volver ahí. Aunque en ese momento no iban a salir. Cuando él está por morir, él profetiza que cuando él muriera, Dios volvería a hablar con ellos y los sacaría y los llevaría nuevamente a la tierra que había dado Abraham. Volverían a aquel lugar. De hecho, José murió y lo embalsamaron conforme al rito de los egipcios, porque él era un alto cargo, pero no lo enterraron. Él su sarcófago estuvo sobre tierra durante
casi 400 años, esperando que el pueblo de Israel saliese de Egipto y se llevase sus huesos para enterrarlo en Canaán. Él quería volver a la tierra prometida, aun cuando fuera después de muerto, aunque ya estaba en la tierra prometida en el cielo. Es una historia bonita a la vez que dolorosa, y muchas veces nos centramos en el dolor y en las circunstancias malas. José podía haber hecho eso, podía haberse centrado en todo el dolor, podía haberse lamentado porque era injusto lo que le habían hecho. Las personas que tenían que protegerlo y tenían que apoyarlo fueron los que lo vendieron. Era injusto que, siendo fiel a su amo en Egipto, la mujer lo hiciese que lo llevasen a la cárcel. Era injusto todo el dolor que tuvo que pasar, todas las penurias, todo el abandono y toda la soledad, porque él no tenía con nadie con quien hablar, ni siquiera de su Dios, pero él hablaba con Dios, y eso es algo que se ve en la relación que tenía con los demás. Dios lo prosperó con Potifar, lo prosperó cuando estaba en la cárcel y lo prosperó cuando salió de la cárcel, porque José fue una persona que caminó con Dios cada día, porque había confiado en Dios. Él confiaba que si algo le ocurría, Dios era el que lo iba a sostener, el que lo iba a levantar y el que lo iba a hacer seguir adelante. Y la vida de José transcurrió así. Por eso pudo ver que aquellos sueños que Dios le había dado cuando era joven se cumplen cuando él está en Egipto y sus hermanos se inclinan ante él, porque él era, casi como faraón. Aunque eso no era lo importante es que cuando él perdonó, él pudo ver el propósito de Dios. Si José no los hubiera perdonado, creo que no habría podido ver ese propósito. Es importante que cuando nosotros nos relacionamos con Dios, la ausencia de paz en nuestra vida es que algo no está bien. Si la relación con mi familia me quita la paz, ahí hay algo que Dios tiene que hacer nuevo. Si la relación por las circunstancias que estamos viviendo, como ahora con el COVID-19, el miedo se hace preso de mí, es porque mi pensamiento no está perseverando en Dios, no estoy confiando en que Él tiene el control, el que Él sabía que yo iba a nacer en el tiempo del COVID-19 y que esto me va a preparar para lo siguiente que venga. No lo voy a poder ver, no voy a poder ver su propósito mientras mi pensamiento esté perseverando en las cosas negativas y en los problemas. Yo voy a poder ver el propósito y voy a poder tener paz y voy a saber por dónde tengo que caminar cuando estoy depositando mi confianza en Dios, de que Dios tiene el control y que Él sabe siempre lo que es mejor para mí, aunque en el momento de pasarlo no lo entendamos. Como le pasó a José, no creo que entendiese cuando lo vendieron, ni cuando llegó a casa de Potifar, ni cuando estuvo en la cárcel, pero aún así confió en Dios y Dios lo usó y lo fue preparando para ocupar luego el lugar que tenía que ocupar y poder ser de bendición para su familia y para el pueblo de Dios, que en definitiva era lo importante, para que ese pueblo no pereciera, porque Dios había dado promesa sobre esa familia, que de ellos iba a venir bendición a todas las naciones de la tierra, no solo al pueblo que se estaba formando humanamente, que son los israelitas, sino a nosotros, los que somos hijos de Abraham por la fe, los que hemos aceptado a Jesús como nuestro Señor y Salvador. A esos nos estaba dando la promesa para seguir adelante. La tierra prometida de ellos en ese momento era Canaán. Por eso creo que cayeron esclavos, porque se acomodaron en Egipto y se quedaron en un lugar que no les pertenecía. Y finalmente tuvieron que estar esclavos para darse cuenta
que querían salir de ahí y querían volver al lugar que Dios les había dado. Y a veces nos pasa. Nuestros miedos nos llevan a huir buscando tranquilidad a un lugar que creemos que nos da paz. Pero resulta que al final vamos a terminar esclavos de aquello que en un momento dado nos ha podido parecer un refugio o ha sido un refugio, como fue el caso de ellos. Ir a Egipto por alimento, en ese momento estaba José ahí, fue un refugio. Quedarse allí los llevó a ser esclavos. Quedarnos en el lugar en el que no debemos estar, más que momentáneamente, nos lleva a ser esclavos. Esclavos del temor, esclavos de muchas cosas que hay en las vidas. Pero en este caso, con lo que estamos viendo, es el temor. Porque la falta y la ausencia de fe da lugar al temor. Si yo no confío en Dios, voy a tener miedo. Si confío en Él, mi miedo va a cambiarse por esperanza. Porque voy a confiar en que Dios sabe lo que va a ocurrirme. Y no va a ocurrirme más de lo que Él permita a mi vida. Que Dios os bendiga.